Buenos días, muchas gracias a las autoridades presentes y en ausencia al presidente de la comunidad, al señor ministro, señor consejero, señor presidente de los grupos empresarios y muy especialmente saludar a Eduardo Frei. Ustedes saben que en nuestra religión podemos decir envidia si le ponemos santa antes. Bueno, santa envidia de lo que ha sido Chile. Fíjense ustedes que la gran obra de Chile fue, primero, no temerle a las soluciones que, siendo buenas, habían sido adoptadas por gobiernos que no eran ni simpáticos ni buenos. Pero las medidas eran buenas. Y como las buenas medidas no tienen color, ni olor, ni partido, se siguieron las cosas buenas. En segundo lugar, no temerle a lo nuevo. Ese es el resultado que estamos viendo y que nos pone verdes de envidia. Pero además, llevado a cabo por dos grandes grupos políticos, la Democracia Cristiana, que fue encabezada por Eduardo Frei Montalvo, el padre del presidente Frei, una gran figura del punto de vista filosófico cristiano y político, y el socialismo. Esas son las izquierdas que yo quiero, las compro mañana. Las que no tienen la ideología que le tapa los ojos, sino el sentido de la modernización. Así que, Eduardo, una vez más, felicitaciones por la parte que te ha tocado a ti y a la Democracia Cristiana en esta obra magnífica. Excelencia, hemos sido convocados para hablar de ella y queremos decir Madrid excelente, claro que sí, para que tenga un gobierno como se ha descrito aquí, para que sea sede de las Olimpiadas. Por supuesto que lo va a hacer. Madrid excelente, España excelente, para seguir saliendo de la crisis. Europa, América excelentes, porque si no comprendemos que la excelencia es el camino, no hemos entendido ni aprendido nada de lo que nos ha pasado a todos en todos estos tiempos. Si me permiten, voy a utilizar estos minutos para hablar de los siguientes temas, que todos ellos tienen que ver con lo que podríamos llamar la revolución de la excelencia. La libertad, las tecnologías del conocimiento, la labor de los gobiernos, de los buenos, que los hay, lo que es la nueva sociedad, o debe serlo, la educación y el aporte del Estado. Antes que nada, decir que el tema de la libertad es el gran aporte de la civilización judeocristiana a Occidente, es la base de Occidente, el libre albedrío, ese misterio de la potencia del ser humano como para ser tan libre como para perderse, que es un misterio que no logramos comprender. Y ese sentido de la libertad ha sido el distintivo de lo que llamamos la cultura de Occidente. Esa libertad individual que está en nuestro ADN y que tenemos que respetar y tenemos que permitir que fluya. Claro está, no la libertad absoluta, como decía el Papa Juan Pablo II, sino la libertad regulada por la razón. Decía Juan Pablo II, la libertad del hombre no es la libertad de las bestias de los campos, tiene que estar acotada por la razón, que es la que domina al ser humano, y la razón en términos de sociedades se llama la ley, el Estado de Derecho, la legitimidad de origen de los gobiernos, pero también la legitimidad de ejercicio, que es lo que en América Latina a veces no encontramos lo segundo. Hoy estamos viviendo el tiempo de esa libertad que ya nadie niega, que no solamente debe promoverse, protegerse, ejercerse en lo político, sino también en lo económico. Hoy tenemos que recuperar el sentido de la libertad, porque las naciones que van quedando detrás son las que no creen en la libertad. Y una de las formas de libertad, quizás el multiplicador de libertad más grande, ha sido el ingreso del mundo en las tecnologías del conocimiento.
En un tiempo eran los imperios, las materias primas, el tener más capital. Hoy hace falta nada más que dos cosas: neuronas y un ordenador. Esa es la ecuación del éxito. Y salen de un garage como efectivamente salen. Las más grandes empresas surgen de esa magnífica oportunidad que nos dan estos tiempos, que creemos que va a marcar en la historia de la humanidad un momento especial. Somos absolutamente libres porque yo todo el conocimiento humano lo tengo en el teléfono. Todo lo que el mundo sabe es mío. Todo lo que el mundo me quiere ofrecer para aprender es mío. No nos damos cuenta, y menos nosotros que pertenecemos a la generación. Yo represento 40 años, pero voy a cumplir 72 este año. Para nosotros ha sido abismal el cambio. Cuando a mis hijos les digo que yo nací y viví sin televisión, una niñez muy feliz, por cierto, no lo creen, porque leíamos Salgari, Julio Verne y todas esas cosas. Pero cuando yo veo la distancia que hay entre mis padres y yo, es mucho menos que la que hay entre mis hijos y yo, que ya están en otro mundo. Y por eso tenemos que darles paso y darnos cuenta que estamos ante la gran revolución, la del conocimiento que sin tasa ni medida puedo recibir. Claro está, tenemos que preguntarnos, ¿por qué no avanzamos más entonces? ¿Por qué esa semilla no prende como la buena semilla del Evangelio y da el 100 por 1? Bueno, empecemos por hablar de los gobiernos, porque el presidente Frei y yo acá representamos ese sindicato tan poco simpático de los gobiernos y el tan simpático de los expresidentes, que como decía Felipe González, son como los jarrones chinos. A todo el mundo le gusta, pero nadie sabe dónde ponerlos. Entonces venimos aquí a Madrid a transmitir nuestra experiencia. Los gobiernos no pueden hacer todo. Y cuidado cuando se dedican a hacer todo. Porque no hay nada más peligroso que un gobierno que quiera hacer todo. Sí podemos o pueden dejar de hacer cosas. Y ya es un adelanto. Facilitarle la vida a los emprendedores tiene que partir desde el gobierno de la siguiente fórmula, que con el señor Levin estábamos comentando. Tanto mercado como sea posible y tanta solidaridad como sea necesaria. Porque también de nuestra tradición judeocristiana viene el sentido de la solidaridad, que debe poner coto a lo que sea el mero espíritu de lucro. Nada iguala al mercado como asignador de recursos. Necesita menos regulaciones y mejor todavía ninguna regulación. Pero también la solidaridad es un deber con el caveat, con el cuidado de que no ahogue el espíritu de trabajo. Nuestras tierras, la Argentina, el Río de la Plata fundamentalmente, la Argentina y el Uruguay, tuvieron su momento de oro desde última década del siglo XIX hasta los años 30 del siglo XX. ¿Por qué? Por la enorme inmigración española, gallega en particular, y italiana. ¿Quiénes fueron? Fueron los que se iban del paese o se iban de la aldea porque tenían el ánimo de irse. Tuvimos lo mejor, hubo una selección. El más audaz es el que va. Y recibimos entonces lo mejor, que llegó allí pidiendo trabajo. No importaba 14 horas porque no le hacían ascos al trabajo. Lo consideraba una bendición y no un castigo. Espíritu de ahorro porque querían progresar hacia adelante y espíritu de familia. Por eso fuimos de las naciones más ricas. La Argentina era de los países más ricos del mundo al principio del siglo XX. En mi país también era un país muy rico, porque teníamos el espíritu de trabajo, que después se fue ahogando por los conceptos de que el trabajo no era algo bueno y por todas las regulaciones. Entonces, cuidado con que la solidaridad ahogue el espíritu
de emprendedor, del trabajador, que también tiene que tener el espíritu emprendedor. Quizás una de las cosas, como decía Don Quijote, pragmáticas pocas, pero cumplirlas. La frondosidad de las regulaciones es uno de los defectos de nuestros países. En el sistema sajón las leyes son pocas, pero se cumplen. En nuestros países son muchas, pero no siempre se cumplen. Y creo que tenemos que ir hacia eso. Liberar a las fuerzas naturales del país de las maneas de papel, como le he llamado yo, de las ataduras del papel. Salir del país de papel para ir al país real, que es donde se juega el partido. Una de las cosas más placenteras que me tuvo que hacer como presidente fue el Programa Nacional de Desburocratización, que todas las semanas me traía para derogar decretos y proponer derogar leyes, y les confieso que era el momento más agradable del día. Y dele derogar porque soltamos las maneas, cortamos las maneas. Recibimos un país con 7% de déficit. Comparado con el PBI lo devolvimos con superávit en el año 93. Eso no se hace con Padre Nuestro y Ave Marías, pero se hace también bajando aranceles como los bajamos y soltando las fuerzas naturales del país. Es necesario que cambiemos la carga de la prueba. A mí el Estado no me puede pedir, traiga su partida de nacimiento, pero señor, si aquí estoy vivo, no, pero me tiene que traer la partida de nacimiento, pero deme la mano, vea, yo no soy un fantasma. No, pero demuéstreme que nació. Hay que demostrar que nací y estoy allí. Entonces, ahora hemos propuesto con poca esperanza, porque el gobierno de mi país no es muy receptivo, el actual, para esas cosas, un proyecto de ley que diga que los datos que el Estado ya tiene no me los puede pedir. Ni mi credencial, ni mi cédula de identidad, ni mi partida de nacimiento, los tiene que tener. Pero hemos agregado más, le hemos dado, proponemos darle un valor positivo al silencio del Estado. Si yo pido un permiso de construcción y a los 3 meses no se me da, está concedido. Y que venga un inspector después. Estamos ante una sociedad que tiene que mirarse a sí misma de manera distinta. Basta con la antigualla de la lucha de clases. Señor, llega, como dicen los brasileños, llega, alcanza, basta de lucha de clases. ¿Competencia de clases? Sí. Pero la diferencia es que la lucha es o líneas paralelas que nunca se encuentran o líneas confrontadas porque uno quiere destruir al otro y nos lo dicen. Yo pido líneas convergentes porque el deseo de mejor salario y de mayor dividendo para la compañía se encuentran en la prosperidad de la empresa. Entonces vayamos hacia la prosperidad y compitamos para más salario para acá y mejores dividendos para allá. Parece tan simple como para que lo entendamos todos, menos los corporativismos, que son la más grande amenaza que tiene la democracia en este momento. Volvemos al tiempo feudal, en las corporaciones. También es cierto que hay corporaciones de empresarios que les gusta mucho estar de bien con el gobierno, porque a la hora de la libertad a veces les gusta un decreto de un gobierno amigo o el amparo de los gobiernos. Entonces, ni el corporativismo de los sindicatos, ni tampoco los amiguismos para prosperar como empresario. Empresario en serio, con intemperie y con el amparo que sea necesario, pero para todos y no para algunos. Yo creo que la relación del trabajo ha cambiado tanto. Tenemos, por ejemplo, el trabajo a distancia, el trabajo desde la casa, el trabajo con horarios flexibles, contratarme por horas por semana. Entonces, la señora recién casada con su hijito trabaja de su casa. Darle lugar y el mismo salario a las mujeres, primera prioridad de cualquier gobierno, porque estamos contra el 51% de la fuerza de inteligencia y de trabajo que tienen los países. Por lo menos en mi país son el 51%. Y por supuesto las oportunidades de los jóvenes. Pero vayamos al segundo o tercer tema, la educación. Yo leía un artículo de doña Esperanza Aguirre ayer, creo que fue en el ABC,
que hablaba de la transferencia de conocimientos y, estimando mucho a esta gran mujer y gran dama, me gustaría desagregar el tema de la educación. La educación cumple dos, a mi juicio, funciones. Primero, y la primera, es la de fortalecer valores, que son esos valores de la civilización judeocristiana y del occidente al que pertenecemos, y que además son valores compartidos: cumplimiento de la palabra empeñada, sentido de la familia, honestidad personal y pública, lo que forma una persona. La educación fabrica gente. A veces nos olvidamos que fabrica seres humanos mejores. Mejor dicho, no los fabrica, los completa. Y la familia es la primera que tiene que ya prepararlos para que lleguen bien al sistema educativo. Y lo otro es la transferencia de destrezas, es decir, capacidad para desempeñarme en el mundo laboral, que va desde ser ingeniero nuclear hasta ser manejador de una cosechadora. Hoy día la cosechadora tiene GPS y tiene una cantidad de botoncitos, ya no es cuestión de poner un cambio en un tractor. Entonces, las destrezas, pero amparadas y sostenidas por los valores. Y eso es lo que nosotros tenemos que recuperar. Mi país era un país ejemplar en eso, con 3,5 millones de habitantes, que no llegamos a 6,5, era conocido por la capacidad de su gente y la calidad de la gente. Era el sistema educativo laico, público, popular, gratuito desde 1875. Hoy día no pasan del liceo el 45% de las personas. Y por lo tanto, por eso más envidia miramos a Chile, porque el futuro de mi país, que era lo que era en función de la educación, hoy está atado a una educación que declina y que no es fácil repechar ese camino, porque al igual que aquí, hasta los maestros no pasan el examen porque no saben leer y escribir correctamente. La educación también a distancia, la educación permanente. Hoy día nadie está recibido de nada, salvo los abogados, que desde el derecho romano y el Código de Napoleón no tenemos que inventar más nada. Hoy ningún ingeniero, ningún técnico está preparado para 30 años para adelante. La educación permanente, la reeducación, el agregado educativo, la educación a distancia para hacer aulas universales y la educación hasta de los jubilados, porque se va a borrar también la distinción entre el jubilado y el activo. Habrá semiactivos que dicen empiezo a trabajar menos y jubilados que no dicen no quiero dejar de trabajar del todo porque me voy a morir mucho más rápido si no trabajo. Porque el trabajo es salud, por eso, como dicen en mi país, que trabajen los enfermos. Estas formas de trabajo son un distintivo de la época que vivimos. Y en los nuevos emprendimientos, que es el tema central, ya no se sabe quién es patrón y quién es el empleado. En esas pequeñas empresas de los garajes que después se convierten en las grandes empresas, yo conozco muchachos jóvenes que, bueno, aparte de estar vestidos de pobres porque les encanta, cuanto mejor va la empresa, más jean con agujeros se ponen, tema de gustos. Pero allí uno no sabe cuál es el gerente o cuál es, porque están todo el tiempo intercambiando y compitiendo. Es decir, es una maravilla que se haya borrado en gran parte aquello, yo soy el patrón, sos el patrón, sí, pero yo soy mucho más inteligente y aporto a la empresa. Es decir, es nueva la relación de las formas de trabajo y tenemos que comprenderlo. Que no va a eliminar las otras, que no va a eliminar el sentido de la jerarquía de las grandes industrias, donde tiene que haber, pero se va a ir borrando porque el obrero, mediante un aporte de los sistemas educativos permanentes, va a ser cada vez mejor y entonces va a estar en una relación mucho más intelectualmente de proximidad a los patrones. Ahora, ¿qué tiene que hacer el Estado? Yo me acuerdo una de las cosas que me gustó hacer como presidente, que no siempre son agradables todas, fue crear el Comité Nacional de Calidad, que nos parecía que un país chico, si no era excelente o de alta calidad, no le iba a ir bien. Y en lo que logramos difundir la calidad nos ha ido bien. Y el día que inauguramos que fundamos el Comité de Calidad,
Yo dije, tiene que haber medidas de calidad para los gobiernos. ISO 9000, 2000, todas esas letras para los gobiernos. Porque no les puedo exigir a ustedes, les decía a los empresarios que estaban allí, calidad cuando yo no tengo un gobierno de calidad o no busco la calidad en el gobierno, que es menos costos, más eficacia y rapidez, y sobre todo el sentido de la humildad que tienen que tener los gobiernos democráticos a término. En mi país son 60 meses y para afuera. 5 años a pensarlo bien, que dicen que es para que nos olvidemos de lo malo que es, o para que juntemos fuerzas para querer volver, pero 60 meses en los cuales uno termina cosas que empezó otro y tiene que tener la humildad de poner piedras fundamentales y cimientos de cosas que otro va a terminar. Porque solamente en la trascendencia y en la captación de lo que es el drama de ejercicio del poder, que es una de las más grandes categorías del ser humano, junto con el amor, uno tiene que darse cuenta que no es más que un eslabón de una cadena. Entonces, cuando te toque ser eslabón, sé el mejor eslabón, porque tu parte de la cadena la habrás cumplido. Eso es, amigos, lo que nos trae a la reflexión la convocatoria para la excelencia. Me gustaría hablarle sobre todo a la gente más joven que está aquí. Los cínicos dicen que la juventud es una enfermedad que se cura con los años. Yo digo que es una condición que algunos no queremos perder. Y entonces, los desafíos del tiempo actual tienen herramientas con las cuales enfrentarlos. Hoy no hay excusas para no enfrentar la vida con posibilidades. Por supuesto, habrá quienes no tienen acceso a eso, pero que hoy día el acceso es casi universal. Eso es lo que la gente joven tiene y lo está haciendo. Por algo nos están sacando del escenario y lo bien que nos saquen, que nos vayamos allí a dar conferencias y que vengan los que tienen una comprensión cabal de este mundo. Y en general una cosa que uno tiene que hacer en la vida política, en la vida empresarial, nunca ser gente del crepúsculo, sino gente del amanecer. Gracias.